Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Y la verdad que a la hora del día que usted decida ver y compartir el contenido de este programa, ya por segunda semana, queremos agradecer, primero que nada, junto con saludarles, queremos agradecer a los comentarios que hemos recibido, todos de buena onda, de éxito y que nos vaya bien. Y eso da cuenta de que queremos ocupar un espacio, pero que no es un espacio nuestro, insistimos en ese concepto. Queremos que este espacio sea de ustedes, de la ciudadanía de Osorno, y si usted se da el tiempo de vernos en dos bloques de 20 minutos, donde queremos abordar diferentes conceptos, diferentes opiniones de diferentes miradas. Una mirada da cuenta particularmente de toda una experiencia en el ámbito del género, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. Nuestra querida amiga Michelle Partirrío. ¿Cómo está, Michelle? Buenas tardes, gusto de saludarte. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar nuevamente en este segundo programa. Gracias, Michelle. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo también. Bienvenido a este segundo espacio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo esa semana, Rodrigo? Bastante bien, bastante noticiosa. Estuvo ahora disfrutando un poco con la familia en este fin de semana largo. Así que bien. Qué bueno, me alegro mucho. Y eh, Jorge Tejeda, ex director de Dideco, hoy día funcionario municipal. Amigo, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarla. Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, a Michelle en primer término, a Rodrigo y a ti, José. Eh, Compartir de nuevo una segunda experiencia que es bastante interesante hacer esto, así que esperamos que siga perdurando en el tiempo. Hemos recibido bastante buenos comentarios. Hay algunos que dicen que no debo de pararme cuando tocan la puerta, pero debo Así de es. decir que es la realidad que nos conlleva a todos, y de lo que estamos siendo parte de este espacio, que no tenemos un espacio propio para poder hacerlo, sino que lo hacemos desde nuestras casas. Mario Vargas también, osornino, conocido nuestro, amigo de todos y de cada uno, cada una de los que estamos acá, nos envía saludos y también se quiere sumar con alguna opinión. En algún momento lo vamos a invitar a Mario y sí, desde ya, por favor, todas las reflexiones que quiera hacer están dispuestas también en torno a eso. Y partimos, como también lo decía Rodrigo, con una semana con muchas cosas, con muchas situaciones. Yo espero que hayan podido salir, bueno, nosotros no, pero que hayan podido salir a comprar su vinito, porque Mm. hay algunos que pueden salir sí, y no tienen por qué pedir permiso. También, con mucho dolor, uno pudo apreciar que la mirada de la autoridad para algunas cosas es diferente. Porque, por ejemplo, para una persona que quiso despedir a su compañera de toda la vida de un conjunto folclórico, dedicándole un pie de cueca, la autoridad sanitaria eh, instruía la realización de un sumario sanitario por la actividad, pero no tuvo la misma mirada respecto de otras situaciones y que también comentamos la semana pasada en torno al funeral del tío de la primera autoridad de la nación. Son estas miradas, estas situaciones que nos invitan a reflexionar. Seguimos siendo todavía un país con privilegios, donde para algunos es la manga ancha y para otros la manga más angosta, Michelle. Sí, mira, yo creo que más allá de lo anecdótico y que pudiese causarnos cierta ya risa, porque la impotencia ya la tenemos frente a estas situaciones que nos está acostumbrando el presidente de la República, yo tiendo a pensar de que estas cuestiones son concertadas. No, no me cabe en la cabeza que la primera autoridad del gobierno se tome una foto en la Plaza Italia, abre el ataúd de su tío, compren paté de jabalí, hoy el día sábado vaya a comprar un vino. Tengo la impresión, y siempre lo he sostenido, de que estas acciones son acciones muy bien estructuradas para desviarnos de temas que a ellos les interesan. O sea, yo creo que este presidente representa al poder económico de Chile, a ese 1% más rico de Chile, y mientras tiene a toda una nación hablando del vino que compró el día sábado, cosas importantes se están fraguando a espalda de todos los chilenos, y no tengo ninguna duda que cuando este gobierno termine van a ser doble y triplemente más ricos de lo que son hoy en día, aún a costa de la desgracia y la tragedia que estamos viviendo como sociedad. El, lo que se decía es que en el amparo de la función propia del presidente, él no le rige
estos decretos de excepción y por lo tanto él puede desplazarse y ejercer todo lo que él quisiera. Ahora, Estamos de acuerdo. yo tengo entendido que dentro del cargo de sus funciones, y no sé si dentro del cargo de sus funciones estará el salir a comprar vino, porque eso es ser parte de la ciudadanía, ser más un ciudadano, ¿no, Jorge? Pero, José, hay algo que va más allá y que tiene que ver con la prudencia y con la ética de un Ok. estadista, de quien dirige esta nación. No, me cuesta pensar que Sebastián Piñera no tenga empleados, que no tenga sus hijos, que no tenga alguien que pueda ir a hacerle la compra. Entonces, creo que el hecho de que él lo haga, además de ser una provocación, es un intento de desviar la atención de problemas realmente importantes que se fragúan a espaldas de los chilenos. Estoy convencida de que eso es así porque ha sucedido en otras partes y creo que ellos no están dispuestos a perder nada con esta pandemia que no es solamente sanitaria, sino que además estamos con un problema social de por medio. ¿Es tanto así, Jorge? Sí, yo coincido con el análisis en gran parte. Esencialmente, yo no quiero hablar de la compra de vino del presidente del fin de semana, porque ya son muchas cosas. Creo que esto ya no es esto espontáneo. Obedece a una planificación que busca que nos desviemos de los temas de fondo importantes. Y los temas importantes tienen que ver que ya vamos cerca de los 300.000 contagiados en el país al día de hoy, ¿no es cierto? Que vamos cerca de los 10.000 fallecidos, que afectan a muchas familias de chilenos, y eso es lo relevante. Entonces, cuando aparece esto masificado en las redes sociales y lo toman los canales, me parece que están desviando el tema de fondo. Me parece más trascendente y preocupante lo que plantea Andrés Alamán también estos días, en donde voy a leerlo textual, dice a propósito de la petición que ya parece ser también bastante consensuada a nivel de la sociedad chilena, cuando uno mira las encuestas, ¿no es cierto?, las serias estoy hablando, que es el uso de los fondos de AFP para poder enfrentar la pandemia por parte de alguna familia. Andrés Aramán dice, abro comillas, le vamos a estar regalando plata a personas que no lo necesitan, cierro comillas. Primero, habla como si fuera dueño de la AFP, le vamos a estar regalando plata, le vamos, o sea, o es dueño o definitivamente es incapaz como representante de la ciudadanía separarse de los empresarios, y eso es grave, porque en definitiva las personas que lo eligieron en Santiago para senador lo eligieron para representar a la ciudadanía, no a un interés económico. Y segundo, dice, para los que lo necesitan, bajo qué prisma él puede determinar quiénes lo necesitan y quiénes no. Yo creo que esos son los temas de fondo que hay que abordar. Basta ya de los, entre comillas, chascarros del presidente, porque en definitiva, con la pandemia han quedado al desnudo una serie de problemas que esperemos que la oposición y el mundo político en general sea capaz de plantearlo en algún momento. Y también hay personas dentro del gobierno con cierta cordura que lo están planteando, así que creo que eso es lo valedero. Te lo agradezco. Quise de alguna forma poner los temas de los chascarros, ¿no es cierto?, como una forma irónica de poder llevar el plano de lo noticioso, de lo que está pasando, porque comparto con Michelle, es así que hay un centro de querer desviar un poco el foco de lo que verdaderamente, como tú lo desarrollabas, Jorge, así. ¿Es así tanto, Rodrigo, que el gobierno quiere desviar la atención sobre los verdaderos problemas que le atañen al país? Mire, difícilmente yo podría hablar de estrategias o de si bien es cierto esto podría servir para desviar la atención, porque en el fondo en una sociedad, en cuanto a información tan globalizada, yo creo que, y aparte de que tanto Piñera 1 como Piñera 2, digamos, se ha caracterizado por no ser los mensajes comunicacionales su fuerte. Así que por lo tanto no sé si incluso esto, yo creo que más obedece muchas veces a este ímpetu, a esta personalidad del presidente, digamos, de ni siquiera es porque pase por encima del resto, sino que simplemente hay cosas que las hace. Referente a lo que mencionaba Jorge, yo como representante del PRI, digamos, como presidente regional, estoy absolutamente a favor del tema del retiro de los fondos, no porque yo sea un enamorado de la idea, porque si bien es cierto tras esto, una vez más la clase media se está salvando sola, como se dice popularmente. Absolutamente en desacuerdo con lo que menciona el señor Alamán, porque hoy día
el reclamo de la gente, al igual como fue en el estallido, lo que te mencionan es que ellos son pobres para el Estado y ricos para los bancos, algo que habíamos comentado algo en el programa pasado. Entonces, claramente yo tampoco soy un absoluto enamorado de la idea, a pesar de que estuve en las propuestas, lo mencionamos desde el primer día, nosotros mencionamos ahí también de que yo coloqué hace unos meses atrás, ¿qué hubiese pasado si en realidad las pérdidas de las AFP nos hubiesen pasado como a nosotros los usuarios y esos dineros se hubiesen reinvertido a través del consumo, por ejemplo? A lo mejor hubiese sido una reactivación económica más importante, por ejemplo, no digo de que sea una solución, lo puse como ejemplo. Por tanto, el tema de la AFP, si bien es cierto, como digo, es una vez más salvarse la propia clase media, pero es necesario. Es necesario. Aquí hay gente y hay mundo, sobre todo el mundo del emprendimiento, el mundo de la informalidad, que alguna vez trabajó, que son los que pagaron sus cotizaciones, los que tienen ahorros, y son finalmente, somos dueños de esas lucas. Así que en cuanto a eso, yo estoy de acuerdo, pero insisto, no hay que olvidarse, por popular que pueda parecer la idea, que una vez más nos estamos salvando solo la gran clase media. Gracias, gracias Perdón, Rodrigo. Sí, José, sí, disculpa, Michelle, por favor. me gustaría brevemente plantear cuál es mi visión respecto a esto del retiro del 10% de la AFP, porque si bien es cierto que es una necesidad que tienen muchos hogares chilenos de tener recursos, ingresos frescos que les permitan paliar su situación, pero a mí me gustaría también que se tomara en cuenta la postura que ha planteado Andreas Hutov en varias instancias, donde él aclara, o sea, el retiro del 10% de las AFP no es la solución a los problemas previsionales que estamos viviendo. El retiro del 10% de las AFP vuelve a ser una solución individualista. Hoy en día el gran problema previsional que tenemos es que no tenemos un sistema de reparto y un sistema que sea solidario y que sea colectivo. Por tanto, si vamos a discutir el retiro del 10% de las AFP, tenemos que también llevar de la mano la discusión del tema previsional. No sacamos nada con retirar un 10% cuando en la región de los lagos tenemos más del 60% de la gente que trabaja, que no cotiza, y quienes han cotizado no tienen ahorrado más de 3 millones, por tanto un 10% viene a ser 300.000 pesos. Entonces, hay que hacer la discusión, pero hay que hacerla alejada de los eslogans. Aquí tenemos un problema grave que es el sistema previsional, donde el sistema de ahorro y capitalización individual lo que ha hecho es profundizar las desigualdades y en ningún caso es solidario. Mi punto de vista es que es el Estado quien debe resolver los problemas que tiene hoy en día la población y no centrarnos en esto, que también hoy en día, por supuesto, quienes tienen ahorros hay que retirarlos, pero no es la solución al sistema previsional. Lo que pasa, Michelle, es que hoy día el Estado no está dando respuestas, está dando respuestas escasas, tardías, lentas. Entonces la gente en la situación que está viviendo requiere de recursos y hoy día dicen, bueno, ¿dónde tengo recursos? Los tengo en la AFP. Estoy de acuerdo que hay que discutir el sistema previsional en su conjunto, ¿no es cierto? Los cambios que se deben hacer donde el Estado debiera jugar un rol preponderante. Pero hoy día está la urgencia y está la necesidad. Y cuando los políticos que dicen representar, ¿no es cierto?, a cada uno de sus electores, se niegan siquiera a discutir el tema, quiere decir que algo está mal en este país en términos del desarrollo de la democracia. Y eso explica un poco el tema del estallido social en uno de sus índices. ¿Hay alguno? Sí. Sí. Hay propuestas, hemos escuchado, ¿no es cierto? Así como Michelle recién nos planteaba y como Jorge también nos ilustraba respecto de cómo podemos hacerlo. Están definitivamente los que no quieren, ¿ya? Los que no quieren, y ni que se quiera hablar de tocar la plata de la AFP, están aquellos que quieren, pero con ciertas condiciones, y están aquellos que sí, que optan por esta situación. Pero he llegado, desde mi propia concepción, he llegado que siempre, y comparto la opinión, que siempre es el beneficiario o quien ha cotizado quien tiene que pagar, y el Estado no se está haciendo cargo de eso. De Gregorio decía en la semana, ¿no es cierto?, expresidente del Banco Central, que había que explorar algo donde el Estado sea solidario en torno a este retiro. O sea, si esta persona tiene, como muy bien lo dejaba entrever Michelle, 3 millones, son 300.000 pesos que va a retirar, el Estado al final tendría que volver a reponerle eso. Y eso no está lejos de la realidad que ha pasado
en la historia republicana de nuestro país. En los años 80, dentro de la historia del Estado, por favor, nosotros sabemos que en los años 80 había una historia particular, se le puso plata a los bancos. Yes. Y los bancos se salvaron en torno a eso. Entonces, ¿cómo hoy día Y nos algunos ni vamos a siquiera hacer? pagaron. Exactamente, y solamente el Banco de Crédito de Inversiones fue quien sostuvo y pagó su deuda. ¿Y cómo entonces el Estado hoy día no va a ser solidario en torno a eso al final del periodo de permanencia laboral para poder devolver, ¿no es cierto?, lo que hoy día pueda pasar? Pero nos estamos salvando solo. La clase Pero media, perdón, yo digo que no existe la clase media, pero nuevamente comparto con eso, nos estamos salvando solos nomás. hoy en día el Estado está respondiendo a los grandes intereses de los empresarios y no a la gente como debiese ser. Lo que pasó con la Ley de Protección al Empleo lo vimos claramente. Lo primero que hizo fue beneficiar a las grandes cadenas, los grandes retail. Hoy en día esas personas están utilizando sus seguros, sus ahorros del seguro de cesantía, y se desconoce cuál va a ser el futuro de ellos en 3 meses más, cuando la decisión está únicamente en manos del gran empresariado. A propósito de eso, también quiero contar una experiencia personal. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me llamaron del Banco Estado a ofrecerme repactar los dividendos 6 meses. Entonces te dicen, no, el Banco Estado está repactando los dividendos 6 meses y usted vuelve a pagar sus dividendos en diciembre. Cuando te metes a revisar, lo que te están dando es un crédito de consumo de 33 UF, que son como 950.000 pesos, y que te los hacen para que los empieces a pagar en diciembre, que te los aumentan al dividendo, en 167 cuotas, o sea, en 14 años, en UF, ni siquiera en pesos. Entonces, pero tiene 0% de interés, pero te están poniendo en UF. Entonces, ahí es cuando uno empieza a cuestionarse y dice, bueno, ¿quién realmente está ayudando al pueblo? ¿Quién realmente está ayudando a la ciudadanía? Aquí Mira, estamos con un Estado que sigue privilegiando los intereses de los grandes poderes económicos. para reforzar eso, efectivamente, hoy día en la empresa privada hay algunas señales positivas, pero la gran mayoría son negativas, hay que decirlo así claramente. Y en el caso de los bancos, ni hablar. Ellos lo único que hacen es velar por sus intereses, a pesar que tú muy bien lo planteabas, José, el 82, ¿no es cierto? Le entregaron recursos para salvarlos de la quiebra. Pero hoy en día ellos, por ejemplo, cuando el Estado le entrega plata y con un crédito garantizado, ¿no es cierto?, para que apoyen a las pymes que estaban pasando por grandes problemas a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Nos encontramos que ese apoyo está sometido a las mismas reglas de siempre, a las mismas reglas del mercado de siempre, y muchos de los pymes no tienen ninguna posibilidad de acceder a los créditos bajo esas reglas. Y eso ha hecho que se hayan demorado tanto tiempo. ¿Qué es lo que va a producir? Mayor estancamiento en la economía, mayor cesantía, y eso, en definitiva, pasa porque hay un Estado débil que es incapaz de hacer que los bancos entreguen realmente un apoyo sustancial a la economía de estas pymes y de las familias. Los famosos créditos de hipotecarios, en algún momento se dijo, usted va a ser beneficiado. Y efectivamente no hay banco que no te hayan ofrecido eso, pero ese beneficio no es tal, porque al final lo tienes que pagar igual con intereses, y lo que vas a terminar pidiendo lo vas a pagar 3 o 4 veces más el valor que inicialmente pediste. Entonces, ahí ha faltado claramente una directriz del Estado. En estos últimos 2 minutos y medio de este primer bloque, Rodrigo, ¿cómo el Estado se hace cargo finalmente de entregar una solución más concreta? Primero, yo creo que sincerando y no hablando para la galería, como lo hace un importante sector de la oposición, por ejemplo, porque estos problemas no son de un gobierno, son de un Estado, como bien lo ha especificado cada uno de los que estamos acá, porque es como que si los personajes de la exconcertación o de quienes fueron gobierno en décadas pasadas estuvieran en una tribuna leyendo el diario y enterándose recién de lo que está pasando en Chile. Como que del 90 a la fecha los ricos se hicieron más ricos y no saben cómo, o como que los estudiantes se van a la universidad a través de un crédito y en vez de un título salen debiendo una casa, o como que la AFP se modificó durante estas últimas décadas solamente en perjuicio nuestro, desde en el fondo el traspaso de las pérdidas o un largo etcétera. Por lo tanto, en esto nosotros debemos ser primero autocríticos, primero sinceros y después determinar y también entender de que este es un problema tremendamente complejo.
Cuando nosotros hablamos de sistemas previsionales, tenemos que considerar que antes las personas que trabajaban a los 18 o 20 años, hoy día lo están haciendo a los 28 o 29, en promedio. Eso es lo que indican los números hoy día en Chile. Hay una esperanza, al margen de lo que está ocurriendo hoy día, pero hay una esperanza de vida mayor. Por lo tanto, esto también ha ocurrido desde hace 10 o 15 años, están ocurriendo estas revueltas en Francia, por ejemplo, en países que nos llevan un tema de adelanto con respecto a las malas implementaciones previsionales. El sistema es insuficiente, el sistema no ha dado el ancho, lo entiendo, pero creo que hay que hacer un análisis muy serio respecto a este tema y muy a fondo. Ok, le agradecemos No esta tenemos, primera parte. lamentablemente, Sí, vamos a seguir, Michelle, lo vamos a enganchar en la segunda parte de nuestro programa porque sin lugar a dudas el tema es interesante. Vamos y volvemos un ratito.